Pues Giovanna era una dama de la alta burguesía florentina que murió con 19 años al dar a luz a su segundo hijo, y su esposo le encargó a Ghirlandaio, el pintor del Renacimiento italiano que estaba tan en boga en Florencia en esa época, le encarga un retrato póstumo. Gracias a que ya la había retratado previamente en la capella mayor de Santa María Novella, pues pudo hacer ese retrato. El de los frescos de Santa María Novella era de cuerpo entero, y él reproduce, por decirlo de alguna manera, pues la misma posición, el mismo atuendo, el mismo peinado, etcétera, en tabla y de medio cuerpo. Es un retrato que a mí me parece muy interesante, la historia que hay detrás, y luego un poco el reflexionar cómo, pues a pesar de tener una vida tan corta, solo 19 años, pues su mirada, su delicadeza, su belleza, pues ha perdurado durante tantos siglos gracias a un poco a la magia del arte y de esa magia de trascender. Bueno, pues Giovanna de perfil, se aparece con esos, bueno, pues con esos vestidos, ¿no?, tan decorados y tan especiales, pero sí he cambiado fondo, le he puesto, por ejemplo, un mensaje tipográfico a través de texto donde, bueno, extraído de un pequeño fragmento que hay en el cuadro, que dice algo así como que ojalá el arte pudiera recoger o reflejar la virtud y la belleza y el carácter del retratado. Cada vez me interesa más, bueno, pues que no quedarme solo en lo bidimensional del collage y de lo que sería la pintura, sino que me apetece que haya objetos que emerjan y que aporten un poco más de profundidad y de tridimensionalidad a la obra. Son objetos que un poco completan el discurso narrativo de la obra, y bueno, pues a modo de trenzas que se convierten en cuerdas o se convierten en raíces, o jaulas, o bueno, pues siempre un poco haciendo referencia al tema de la libertad. Entonces es un poco, me interesa siempre el sujeto, sus emociones, sus sentimientos, su fuerza, su vulnerabilidad, un poco la complicidad de la mirada, o el esquivar la mirada, o el retar a través de la mirada. Y también me interesa reflexionar sobre la libertad, tanto individual como colectiva. Entonces, por ejemplo, las trenzas un poco tienen esa idea de trenzando palabras, encadenando sueños, la idea esa de encadenar, que tiene una doble lectura, encadenar en el sentido de poner elementos que se van sucediendo uno detrás de otro, y también la idea de encadenar en el sentido de privar de libertad, ¿no? Normalmente no busco el sentido de las palabras, es decir, hay alguna obra puntual en la que sí, a lo mejor elijo palabras, pero normalmente lo que me interesa es solo lo que es la mancha tipográfica, es decir, la textura que da el texto, no exactamente las palabras, sino sería ya una labor totalmente imposible. Lo que sí hago es, bueno, le quito la interlínea, es decir, voy recortando lo que son líneas, le quito el blanco entre líneas, y bueno, pues es un trabajo muy minucioso que a mí me llena mucho porque me encanta, realmente es adictivo desde mi punto de vista, y es con lo que disfruto, ¿no?, con ese proceso tan lento. A veces, bueno, pues los que nos dedicamos a este mundo, pues yo siempre digo que un poco el artista tiene la mente en ebullición. Constantemente ideas, entonces también el trabajar un proceso tan lento también como que apacigua un poco, hace reposar todas esas ideas o soluciones, y bueno, pues como que las vas serenando y las vas llevando a un punto concreto. Sí, la idea de jaula tiene, bueno, un sentido un poco desde mi punto de vista, pues la idea esa de, de privar de libertad, pero a la vez de protección, ¿no? Entonces es un poco con lo que representa para mí las jaulas. Ya las utilicé en exposiciones como
la de, bueno, una que tuve en Galileo, en el Centro Cultural Galileo en Madrid, o en Almagro, en el Centro de Arte Contemporáneo, y eran jaulas para la memoria. O sea, las jaulas para mí es una metáfora muy interesante desde muchos puntos de vista, pero siempre la idea esa de querer como recoger y proteger, pero a la vez un poco el privar de libertad. Sí, bueno, en la época de confinamiento duro, ¿no?, que todos sufrimos, pues fue el maniquí el que me pareció, bueno, pues como el modelo ideal, ¿no?, para hablar precisamente de esos sentimientos que estábamos teniendo todos, ¿no? Esa un poco deshumanización, en el sentido de que no podemos hacer una vida a la que estamos acostumbrados, bendita rutina, ¿no?, que se nos ha ido, y bueno, era un poco eso lo que quería reflejar, ¿no?, que nos sentimos ahí un poco como sin alma casi, ¿no? Entonces era también la idea esa de, bueno, de transmitir ese sentimiento, que estamos perplejos y a la vez tristes y abatidos, y bueno, pues es un poco lo que quería reflejar a través de ese maniquí. Bueno, pues yo creo que el confinamiento todo lo hemos sufrido, pues eso, con tristeza, y tienes más tiempo, pero a veces te falta un poco el ánimo para hacer cosas, ¿no? Pero bueno, yo he tenido tiempo como para seguir un poco reflexionando y trabajando un poco en mi obra, dándole un aire un poco diferente a esa etapa, y bueno, pues deseando que pase esto ya, que se nos está haciendo largo y duro. Pues yo últimamente estoy muy metida e investigando y muy interesada por los retratos del Renacimiento, y aún así hay alguno pues que está basado en Petrus Christus o en François Clouet, en Durero, en Botticelli, unos de una forma más evidente, otros más sutil. Luego también tengo un poco siempre he retratado gente del entorno más inmediato, es decir, de mi familia, conocidos, y también alumnos de la Escuela de Arte donde yo trabajo. Bueno, pues normalmente lo que voy haciendo es simplemente seleccionando los textos de prensa en función de los grises que generan, es decir, unos dan un gris más clarito, otros más oscuro. También utilizo el texto negativo, que para el texto negativo, es decir, texto blanco sobre fondo negro, ahí sí tengo que recurrir a un periódico concreto, un periódico alemán sensacionalista, que sí tiene bastante texto de esas características. En general trabajo un poco con esa idea de buscar los diferentes grises y dibujar con ellos, representar con ellos. Bueno, pues a ver, el sistema un poco que utilizo, el método de trabajo, que es el collage tipográfico, pues sí permite esa lectura, esos niveles de lectura un poco diferentes. Pues cuando lo ves de lejos estás viendo el retrato completo, etcétera, y cuando te vas acercando vas viendo, bueno, pues que hay detrás un trabajo minucioso, muy minucioso, de selección de grises y selección de texto, de prensa, para conformar esos cuadros. Bueno, ahora lo que tenemos así, la exposición que tenemos más próxima es una exposición de profesores de la Escuela de Artes que vamos a tener en el Museo de la Merced. Bajo el título Barroco, Divino y Humano, pues expondremos en torno a 23 profesores que somos profesores de Escuela de Artes y nos dedicamos un poco a este mundo de las artes plásticas.